Bien, estamos en la cuarta clase del curso de epistemología para la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca. Y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de uno de los hitos más importantes de la historia. Ya. A través de los años han habido varios hitos que sí conversamos en otros videos, que hacen que cambie la idea del mundo que tenían en ese entonces las personas. Entonces, el hito importante en la Edad Moderna es el descubrimiento de América, que pasó en 1492. Aquí empieza a caer la escolástica, la, la religión, porque las personas se dan cuenta que la religión estaba diciendo cosas incorrectas, como la idea geocentrista que tenía la iglesia, que decía que la Tierra estaba en el centro del universo, pero después del descubrimiento de América eh, ya no era así, se dieron cuenta que el Sol estaba en el centro del universo. Bien, entonces este espacio de hacer caer un episteme permite que aparezcan algún otro episteme que cubre ese espacio, ¿no es cierto? Sí, Entonces, ese sí. es el caso, por ejemplo, de los distintos países de Europa, que cada uno tiene una respuesta ante esta caída de la escolástica. ¿Qué podemos decir de Italia, Paul? Bueno, pues sí, ciertamente acontecimientos como el descubrimiento de América, ¿sí? Son cambios en la forma de pensar del mundo, de la sociedad, y uno de estos cambios coincidió con el descubrimiento de América. Es un poco anterior, ¿no? No podemos decir lo que como tal motivó, es el Renacimiento en Italia, ¿sí? Que se da en el siglo de 1400, el siglo XV, ¿no? Un poco antes de este tema del descubrimiento de América. Y bueno, el Renacimiento toma su nombre de esta necesidad de dejar de poner en el centro a Dios, ¿sí? A la iglesia y poner en el centro al ser humano, ¿sí? Entonces pasamos de un teocentrismo, teo, Dios, teología, ¿no es cierto? A un antropocentrismo, ¿no? Antropos, que es ser humano. Así que eso básicamente es el origen del Renacimiento italiano, ¿no? Se habían vivido ya varios siglos, ¿no es cierto? Más de 1000 años de dominación de la iglesia, de una dominación tiránica, donde lo único que importaba era la religión, ¿sí? Y se habían perdido de vista, pues, los valores del ser humano, ¿sí? Y de ahí estos filósofos, estos pensadores italianos, plantearon la idea de que la sociedad humana debe renacer, renacer en el humanismo, poniendo al ser humano en el centro, ¿sí? Eh, Porque el ser humano, pues, tiene su propio valor en sí mismo, ¿sí? No vale por o gracias a Dios, sino vale por sí mismo. Y de ahí es que ellos, pues, plantean ciertos regresos, ciertas relecturas de las tradiciones griegas, ¿no? Entonces, ahí viene el tema del renacimiento, ¿sí? Renacer una nueva sociedad basada en el humanismo, dejar de lado el teocentrismo y surge lo que ahora se conoce como antropocentrismo, que en pleno siglo XXI está siendo cuestionado, ¿no? Porque pues, el antropocentrismo, si bien permitió el desarrollo de muchos derechos de los seres humanos como individuos, también hizo que nos olvidemos de la naturaleza. Entonces, todo lo que hicimos, toda la tecnología y la ciencia que desarrollamos desde esta perspectiva antropocentrista, siempre estuvo relacionada con la comodidad del ser humano, pero pues nos olvidamos del medio ambiente, de los animales, de la naturaleza, así que pues ahí ya ven, hablamos de acontecimientos que cambian nuestra perspectiva, pues creo que justo nos ubicamos en dos, ¿no? Este que cambia a Dios por el ser humano y actualmente cómo estamos cambiando un poco de poner al ser humano en el centro e incluir todo lo que es la naturaleza, los ecosistemas. Así que eso creo que podríamos decir como en qué consiste el tema
del Renacimiento. Bien, esa es la respuesta de Italia. En Francia tenemos otro movimiento epistemológico que se va a llamar el racionalismo francés. Este se debe a René Descartes, ¿no? René Descartes es un personaje muy interesante. El libro clave es El discurso del método. Y René Descartes plantea hacer un viaje por todo el mundo, lo que él conocía como mundo, que en realidad solo era Europa, conocer, ver las distintas culturas, las distintas formas, ¿no es cierto? Concretar todo esto, regresar a su país y enseñar lo que había aprendido. Noten ustedes que la escolástica y el Imperio Romano nos había dejado, como parte de su colonización, el idioma, el latín, y todos los textos cultos tenían que ser escritos en latín. Al romperse esta hegemonía de la escolástica, René Descartes se siente en la libertad de poder escribir en su idioma propio, ¿no? El francés. Y entonces es por el espacio que deja este episteme que se está yendo, que comienza a surgir, como decía Paul, en Italia el Renacimiento y en Francia el racionalismo. El racionalismo, a final de cuentas, lo vamos a ver en una próxima clase, pero a final de cuentas nos plantea que la forma correcta de lograr un conocimiento verdadero es solamente mediante la razón, porque los sentidos nos engañan, ¿no? De tal manera que esa frase célebre de pienso, por lo tanto existo, pienso, luego existo, es un luego en el sentido de por lo tanto, no es un luego de más tarde, es un por lo tanto existo, bueno, es de René Descartes y que hace referencia a esto, ¿no? A precisamente la importancia que tiene la razón para poder descubrir la verdad. Quiero hacer un anote ahí importante acerca de René Descartes. Él nos da 4 máximas del conocimiento verdadero, 4 preceptos para lograr el conocimiento verdadero. El primero es que yo no debo aceptar nada como verdadero si es que no tengo evidencia de que así es. Entonces, esta palabra evidencia la tenemos heredada en la medicina basada en evidencia hoy desde René Descartes. Él es el que propone en su libro este punto, ¿no? Segundo, dice René Descartes, debo descomponer cualquier problema en sus partes constitutivas para poderlo analizar bien. Y eso es lo que ahora llamamos operacionalización de variables. Tercero, René Descartes nos habla acerca de que debo conducir en orden mis pensamientos de los más simples hasta los más elaborados, hasta los más complejos. Eso es lo que ahora llamamos objetivos específicos y objetivo general. Y finalmente, el cuarto precepto que nos da Descartes para lograr un buen conocimiento es el de hacer un recuento tan integral, una revisión tan general, de estar seguro de que no olvidé revisar nada en el problema que estoy estudiando. Y a eso ahora le llamamos la discusión, ¿no? Entonces, eso en cuanto al racionalismo francés. No sé si en contrapartida podría Melissa hablarnos algo de Inglaterra. Y ya, en Inglaterra, justo como respuesta al racionalismo francés, nace el empirismo inglés, que prácticamente nos habla de que se llega a la verdad a través de la experiencia, a través de los sentidos, em, que no podemos tener ningún conocimiento humano que vaya más allá de la experiencia. Entonces, los más importantes son dos filósofos, que es John Locke y David Hume. Ellos eran escépticos, no confiaban mucho en la religión y decían que la evidencia tenía que ser clara, o sea, ellos tenían que ver con los sentidos, percibir con los sentidos para llegar a una conclusión. Primero, John Locke fue el que dijo que el ser humano nace como una tabula rasa que se va allenando a través de las experiencias. Em, También criticó a René Descartes en uno de sus libros más famosos. De ahí tenemos a David Hume, que también era inglés, casi en la misma época, en el siglo XVII, XVI. Era un pensador que decía que no puedes tener ideas sin impresiones, entonces tienes que tener una experiencia previa, perdón.
y que es imposible generar una idea de la nada. Exactamente. El libro más importante o el libro principal sobre esto es Investigación sobre el entendimiento humano de David Hume, donde nos dice, efectivamente, todo conocimiento entra por los sentidos y si es que no has percibido antes ese conocimiento es imposible que te lo imagines, ¿no? Nosotros Sí, tenemos un ejercicio epistemológico con nuestros estudiantes en clase que es, sí, le me decimos, acuerdo. ¿no? Cierren los ojos y traten de imaginar un UGI. Entonces los estudiantes no pueden imaginar un UGI porque nunca en su vida han visto un UGI. Sí, Y una vez que los estudiantes dicen, pero ¿cómo es un UGI? No puedo imaginármelo. O sea, no hay forma de que me lo imagine. Entonces uno les da la clave. Un UGI es un osito de 1,50 m. Y entonces absolutamente todos recién pueden generar la idea de un oso en su cabeza. Pero lo sorprendente es que cuando les preguntamos a los estudiantes, cada uno se imagina un oso distinto. De tal manera que el generar esa idea del oso va a depender de la experiencia que cada uno tuvo. Y eso es lo que querían demostrar los empiristas ingleses que muy bien nos comentó Meli. Em, ¿Qué te parece, Paul, si vamos con Alemania y el romanticismo? Sí, 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 que es otro de los momentos, digámoslo así. Em, lo que hablaba ahorita, en cambio, en todo caso, Melissa me recordó mucho a esa famosa frase de Wittgenstein, que seguramente no se dieron cuenta los empiristas en esa época, cuando decía que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, porque en realidad todo lo que construimos en la cabeza está hecho de palabras. Pues si no tenemos las palabras para describir algo, pues simplemente no tenemos el pensamiento. Pero claro, eso no lo vieron de esa forma los empiristas en esa época, ¿sí? Tuvimos que esperar a la llegada del siglo XX para que ese mismo experimento sea visto, pero desde una perspectiva lingüística. Así que sí, sí, estamos en la línea de eso, de acontecimientos que cambian visiones del mundo. Y aquí está también el tema del romanticismo alemán. Es otra corriente también de estos siglos, ¿sí? Contextualizarles a los estudiantes, ¿no? Estamos entre el 1400 siglo XV, y 1700 siglo XVIII. Todas estas corrientes que estamos hablando son en ese periodo de tiempo, que es llamado ya la modernidad, el inicio de lo que es la época moderna, ¿sí? Comienza 1400 con el Renacimiento y pues nos extendemos hasta el siglo XVIII, ¿no? Que está todo lo que es Revolución Francesa y el racionalismo ilustrado y esas cosas. Que la El Revolución Francesa romanticismo, sería otro hito que cierra esta etapa llamada modernidad, ¿no? exactamente, sí, 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 sí. Entonces, les decía, otro hito, como decía Ebbingen, es el romanticismo alemán, que surge como reacción tanto a los racionalistas franceses como a los empiristas ingleses, porque ellos decían que querían recuperar la esencia del Renacimiento. O sea, son como que una versión 2.0 del Renacimiento, ¿sí? Si en el Renacimiento se quería regresar a los valores humanistas de los griegos, acá los de romanticistas alemanes lo que querían era no solamente recuperar los valores humanistas, sino también recuperar las creencias, las tradiciones, los mitos, la literatura, el arte, la ciencia, y las formas de vida. Entonces, claro, ahora a decirle a alguien romántico es como que una cosa sentimental o algo así, pero más o menos por ahí el romanticismo alemán lo que procuraba eran tres cosas. La primera, que la emoción siempre es más importante que la razón. La segunda, que la naturaleza siempre es más importante que la ciudad, ¿ya? Lo Y artificial. tercero, ajá, o que lo artificial, ¿sí? El campo sobre la ciudad, lo natural sobre lo artificial. Y tercero, era que la tradición, ¿sí? Era más importante que la costumbre, ¿sí? Entonces, ellos estaban a favor de
recuperar mitos, recuperar creencias, y por eso es que, por ejemplo, la literatura romanticista está hecha por obras como Frankenstein o Drácula, que son obras que hablan de seres sobrenaturales, mitológicos, ¿no es cierto?, que vivían en el imaginario de las poblaciones, todo este tema de los hombres lobo, los duendes, todo eso es literatura que surge en el romanticismo de Alemania y que luego se extiende hacia el norte, porque el romanticismo tuvo éxito no en la Europa occidental, sino en la Europa nórdica, hacia arriba, hacia Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia, ¿sí? Dinamarca, por ejemplo. De ahí están, por ejemplo, Hans Christian Andersen, ¿no es cierto? El famoso autor de los cuentos fantásticos infantiles, ¿sí? Entonces, es eso, en eso consiste este tema del romanticismo y me parece una perspectiva interesante porque uno de sus postulados, como les decía, era la emoción por encima de la razón, porque ellos creían que, a diferencia de los racionalistas y los empiristas, los sentimientos, las emociones, te podían ofrecer una comprensión del mundo mucho más cercana que la simple razón, ¿sí? Que a través de las emociones podía haber conocimientos y experiencias realmente verdaderas o en todo caso complementarias al tema de la razón, que la razón sin emoción pues estaba desvalida, ¿no? Así que ese es un momento importante y creo que algo que nos olvidamos, aquí siempre hacemos recomendaciones de películas y cosas así, es el tema de Enrique VIII, ¿no? Y el empirismo en Inglaterra, que tiene también ahí relación, así como el descubrimiento de América. Eh, ¿Por qué? Porque Enrique VIII es el que genera la ruptura de la Iglesia Católica de Roma, ¿no es cierto?, del Vaticano, y crea en Inglaterra la Iglesia protestante, la Iglesia anglicana. Y claro, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué el rey Enrique VIII hace esto? Pues porque necesitaba divorciarse de su esposa, que era Catalina de Aragón, española, para poder casarse con otra persona. Entonces, es muy interesante cómo una religión se crea porque un rey tiene necesidades amorosas. Y una película que retrata fielmente este asunto se llama Las Hermanas Bolena, ¿sí? Que es algo que debemos recomendar a los estudiantes. Es una película entretenida, de época, pero muy ágil en su narrativa y muy interesante porque habla de todas las intrigas que se tejen dentro de la corte de Enrique VIII para poder llevar a cabo esta ruptura con la Iglesia Católica, crearse su nueva religión donde sea posible el divorcio y esto nos tiene consecuencias a nivel social, económico porque justamente esta nueva iglesia, la protestante, ya no veía como un pecado solamente al divorcio, ¿sí? Sino también al tema de la acumulación de riqueza, ya no era vista como un pecado. Y de ahí justamente viene que, por ejemplo, a inicios del siglo XX, Max Weber, el sociólogo, haya llegado a analizar cómo es que las sociedades protestantes son más prósperas económicamente hablando en el sistema capitalista que las sociedades católicas cristianas, ¿sí? Justamente porque en esta época, en la de Enrique VIII, 1500, ¿no es cierto? Siglo XVI, este personaje pues decidió quitar de la lista de pecados algunas cosas, el divorcio, porque a él le convenía en sus líos de faldas, y el tema de la usura, ¿no es cierto? Y de la avaricia, fue quitada de los pecados y de pronto pues estas sociedades con el sistema capitalista florecieron mucho más. Así que, bueno, eso entre las anécdotas. Buen apunte, porque las sociedades cristiano-católicas tienen un tema de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Entonces se resalta el valor de la pobreza. Em, entonces lo importante es la otra vida. Los últimos serán los primeros, ¿no? Entonces, el mensaje para el cristianismo católico es que esta vida no es importante, que en esta vida no tienes que ser rico, en esta vida no tienes que ser feliz, acá tienes que portarte bien porque la próxima vida es la que importa. Y los protestantes, como dice Paul, rompen eso
y hacen pues unas sociedades más prósperas porque definitivamente quieren que el ser humano sea próspero y rico en esta vida y en la próxima, ¿no? Muy bien, excelente. Y Meli, ¿qué estaba pasando acá en Ecuador en ese momento? 1600 más o menos. ¿A qué estábamos dedicados? Dedicados en 1600 más o menos, bueno, como sabemos, el descubrimiento de América, estábamos dedicados a todavía la escolástica. Exactamente. Acá estábamos todavía escolásticos, porque Sí, éramos una provincia de ultramar, una provincia de España. Y España estaba en pleno apogeo de la escolástica. España no estaba replanteándose nada de la epistemología, más bien era un bastión de los españoles eh, recuperar su catolicismo y su cristianismo después de haber sido invadidos por los musulmanes, ¿no? Entonces, en ese sentido, España y nosotros que éramos una provincia de España, pues estábamos todavía muy concentrados en la escolástica, enseñando eso en nuestras escuelas y viviendo esa forma de vivir. Sin embargo, el encuentro, el choque de estos dos mundos ha generado a algo de literatura interesante que es recomendable para nuestros estudiantes. Tal vez si Paul nos puede hacer unos apuntes ahí de los autores del humanismo, de este choque de los dos mundos. Sí, 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 ciertamente Evingen menciona este acontecimiento, ¿no? ¿Cómo es que se da este tema de la escolástica en España que está en apogeo cuando en el resto de Europa ya moría? Y claro, era porque mientras en Europa hubo el apogeo de la escolástica, la península ibérica, España y Portugal, estaban conquistados por los musulmanes, así que no hubo ese apogeo. Es decir, estamos ahí ante más bien lo que ya habíamos revisado la clase pasada, el pensamiento averroísta. Sacan a los musulmanes de la península ibérica y claro, o sea, lo primero que llena ese espacio pues es la escolástica que viene de Italia, del Vaticano, ¿no es cierto? Y entra ahí con fuerza. Así que eso es lo que llega a América, pero pues también llegan textos, libros del Renacimiento italiano, del humanismo, sí, del humanismo renacentista, y estos libros muchas veces son leídos por los cronistas de Indias, ¿sí? Es un concepto que seguramente habrán escuchado. A partir de 1500 del siglo XVI, empiezan a ser muy populares los cronistas de Indias, que eran personas, ya sea españolas o nacidas en América, que venían a recorrer, que recorrían lo que eran las colonias españolas y pues iban escribiendo sus relatos de cómo se vivía aquí. Y la mayoría de cronistas, de estos cronistas, pues como sabían leer y escribir o habían estudiado en España, eh, estaban al tanto del humanismo y denunciaban los maltratos que sufrían los indígenas aquí en América, ¿sí? Ahí tenemos entonces, por ejemplo, el más remarcable de todos, Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿sí? Eh, de origen de lo que hoy llamaríamos del Perú. Él escribe una crónica sobre todos los abusos que cometían los españoles con los indígenas en lo que hoy es Ecuador y el Perú, ¿no? Él era descendiente de los nobles incas y como tal, pues tuvo privilegios de aprender a leer, a escribir y valiéndose de esos privilegios, escribió su texto que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno. Y bueno, en la misma línea tenemos personas como Bartolomé de las Casas, que era un sacerdote, ¿sí? También tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí? Este, mm, otro de los autores también de esta época es Fernández de Oviedo, igual español, y Juan Ginés de Sepúlveda, ¿sí? Sepúlveda, Oviedo y Bartolomé de las Casas, españoles, estudiados allá en el siglo XVI, 1500, ¿sí? Que vinieron a América. Y el Inca Garcilaso de la Vega y Felipe Guamán Poma de Ayala, pues nacidos aquí en América, que también tuvieron la oportunidad de estudiar
y todos ellos denuncian este, los abusos de los españoles sobre los indígenas, ¿sí? Hay aquí una cuestión muy importante porque la conquista se legitimó en España bajo la idea de que iban a evangelizar a los indígenas, ¿sí? Eh, pero los cronistas lo que dicen todos ellos es que el evangelio al final promueve el amor, la paz, o sea, lo que dice la Biblia, Jesús, ¿sí? Y aquí lo único que se ve son los abusos. De ahí, por ejemplo, las ilustraciones del libro de Guamán Poma de Ayala son muy fuertes, ¿sí? Hay ilustraciones, o sea, aparte de su narrativa están los gráficos, los dibujos hechos por el autor, donde se retratan las torturas, los asesinatos a los indígenas, las violaciones a las mujeres indígenas. Entonces, todo ese tema que no tiene nada que ver con, al menos lo que en teoría decía, el proyecto de la conquista, ¿sí? Y por eso es que estos autores, influenciados, insisto, por el humanismo renacentista, denuncian en sus crónicas eso, o sea, el maltrato al indígena porque obviamente ellos sí consideraban que los indígenas eran seres humanos, ¿sí? Mientras que para la escolástica había este debate de si los indios son o no son humanos, tienen o no tienen alma, ya para el humanismo renacentista, que es la influencia que recibieron los cronistas de Indias, para ellos sí eran humanos, o sea, no había que discutir eso, eran seres humanos con alma y por lo tanto merecedores de un trato humano, ¿no? Entonces, ese es un punto muy, importante, tal vez en este momento de la historia. A mí me gustaría hacer una recomendación de una película. La película se llama La Misión, con Robert De Niro, ¿no? En esa película efectivamente se muestra cómo es este debate entre los sacerdotes de esa época, si es que los indios tenían o no alma, y Robert De Niro junto con, bueno, no me acuerdo el otro, Jeremy Irons. Jeremy, exacto. Junta un grupo de niños de la Amazonía y les enseñan a cantar como los niños de Viena, pues, ¿no? Entonces los llevan ante el Papa para mostrar que los indios de esta zona, pues, podían aprender y podían ser tal cual los niños de Europa. Bien, entonces creo que esta clase está ya completa. Hemos tratado el tema como un hito de la historia, ha hecho un efecto en la episteme que estaba vigente. Ante la desaparición de una episteme, no va a quedar jamás un vacío, se va a llenar con otra episteme. Y Francia, Inglaterra, Alemania, Italia pugnan por tomar la batuta de la nueva episteme para efectivamente dirigir el mundo, ¿no? El mundo del pensamiento me refiero. En ese sentido, la clase de hoy termina efectivamente reflexionando acerca de, mientras en Europa ya estaba en la versión 2 o 3 de la epistemología, nosotros todavía estábamos acá eh, retenidos a la escolástica. Quiero cerrar la clase con una frase de Eduardo Galeano, ¿no? Que decía, cuando ellos llegaron, nosotros teníamos las tierras y ellos tenían la Biblia. Nos dijeron, recen, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Esa es la potencia que tiene una episteme, mis queridos jóvenes. Eso es todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase.